Vamos a deducir la ecuación de la parábola y ver por qué a veces aparecen ecuaciones distintas. Podemos observar, por ejemplo, que en algunos libros aparece la ecuación y cuadrado igual a 2px, ¿no? Mientras que en otros libros aparece la ecuación y cuadrado igual a 4px. Como vemos, aquí está la diferencia. Vamos a ver por qué sucede eso. Entonces vamos a ver los dos casos. Empecemos, por ejemplo, aquí de este lado, por este caso. Tenemos, por ejemplo, la línea directriz de la parábola. Tenemos el eje focal, tenemos el vértice y el foco. Estas dos distancias son iguales. Aquí marcamos la posición del eje Y. Y aquí marcamos la posición del eje X. Y ahora tenemos que la parábola va a ser tangente en el origen de coordenadas al eje Y. Hace algo como esto, más o menos. Si cogemos un punto de la parábola, por ejemplo este, tenemos esta distancia. Este es el foco, este es el vértice y este es el punto P de coordenadas X, Y. Tenemos que, según el concepto de la parábola, si esta es la línea directriz, esta distancia es igual que esta. O sea que podría hacer centro aquí en P y hacer una circunferencia de manera que fuera tangente, ya que esta es una ortogonal, tangente a la directriz y que pasara por F. Por lo tanto, la parábola es la curva, el lugar geométrico de los puntos que son centros de circunferencias que siempre son tangentes a la directriz y que esas circunferencias pasan por F. Como caso excepcional vemos el que pasa por V y hace esto, ¿no? Realmente pues vemos que esta distancia es igual que esta, ¿no? Bueno, lo que nos interesa entonces es obtener la ecuación de la parábola, ¿no? Entonces, como sabemos que en una parábola, vamos a meternos ahora con el caso 2px, ¿no? Bueno, sabemos que en una parábola la distancia FP es igual a la distancia PD. Ya lo escribimos aquí. FP es igual a PD. Bueno, pues tendremos que expresar algebraicamente estas dos cuestiones y hacer esta ecuación, esta igualdad, ¿no? Entonces, FP, ¿qué sería? Pues tenemos aquí, es la hipotenusa de un triángulo que tiene este cateto y que tiene este cateto. Este cateto obviamente es Y, ¿no? Que es la coordenada en Y. La altura esta viene definida por Y. Mientras que esto vamos a llamarle desde F hasta aquí, le vamos a llamar distancia P. Y esa va a ser la diferencia respecto a este, ¿no? En este caso P va a ser la distancia VF, en este caso va a ser la distancia de F a la directriz, ¿no? O sea que ya podemos poner P es la distancia de F a la directriz. Bueno, entonces tenemos, esto es lo que llamamos P, esto desde este vértice origen de coordenadas hasta aquí es lo que llamamos X. Y esto, por ejemplo, será, como esto es P y esto es igual que esto, pues esto será P partido por 2, ¿no? O sea que en realidad esto es P partido por 2 y esto también es P partido por 2. Y bueno, ahora nos quedaría X menos, como esto es P partido por 2, este fragmento también, recordamos que P es todo. Entonces, como esto es P partido por 2, entonces si a X le quitamos esto, nos queda esto. Entonces esto es X menos P partido por 2. Bueno, pues efectivamente esto es lo que nos interesa, ¿no? Porque este es el cateto y el otro es Y. Por tanto, como sabemos, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Aplicamos aquí raíz, esto desaparece y aparece también una raíz aquí. Para aplicándola a los dos miembros no varía la operación, ¿no? Entonces la hipotenusa es igual a la raíz de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Bueno, la hipotenusa tenemos que es PF, ¿no? Entonces ya escribimos PF es igual a raíz de este cateto vimos que era X menos P partido 2 al cuadrado más el otro cateto al cuadrado que es Y cuadrado.
Bueno, eso es realmente lo que vale PF, ¿no? Esta distancia. Y sabemos que PF o FP es igual a PD, esto. ¿Y esto realmente qué sería? Bueno, pues PD vemos que es X más P partido 2. O sea que PD, si lo estamos escribiendo así, es X más P partido por 2. Bueno, como esto es igual que esto, pues ahí tenemos ya la ecuación. Habrá que simplificarla y se acabó. Vamos a ir desarrollando ya esto. Esto igual a esto, entonces tenemos raíz de el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo. 2p partido 2, 2 y 2 quedan 1, más el cuadrado del segundo. P cuadrado partido por 4, más i cuadrado. Y todo esto es igual a x más p partido por 2. Si elevamos esto al cuadrado, también elevamos esto al cuadrado, y cuadrado y raíz desaparece. Entonces nos queda x cuadrado, aquí vamos a desarrollar este binomio al cuadrado, x al cuadrado más 2p partido 2, el doble del primero por el segundo, por x. O sea, tenemos el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, p cuadrado partido 4. Y escribimos esto también, x cuadrado, aquí tenemos menos p, aquí el 2 y el 2 se va, estaba pensando en esto. Aquí nos faltó el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, nos faltó la x. Menos px más p cuadrado partido 4 más i cuadrado. Bueno, tenemos aquí p al cuadrado partido 4, p al cuadrado partido 4. Tenemos menos px que pasa para aquí. Entonces lo ponemos px más px, 2px. Y aquí nos queda, aquí tenemos x cuadrado y x cuadrado. Y aquí nos queda y cuadrado igual a 2px. Bueno, pues tenemos ya ahí el resultado en el caso en el que p es realmente esta distancia. Ahora si cogemos en el caso en que es esta distancia, vamos a verlo aquí. Entonces hacemos el dibujo otra vez, dibujamos directriz, dibujamos eje, dibujamos el foco, el vértice, hacemos la parábola y ahora cogemos aquí un punto y aquí tenemos ya que esta medida es igual a esta. O sea, podríamos hacer aquí el arco de circunferencia que es tangente a la directriz, ¿no? Y que pasa por F, ¿no? Bueno, en este caso ahora tenemos, ahora esto es P. Recordamos que en este caso P era desde aquí hasta aquí, ahora P es esta distancia, o esta si preferimos, son iguales, ¿no? Y luego X sigue siendo esto, la distancia está aquí, este punto P que tiene coordenadas X, Y. Entonces esto es X y esto es Y. Entonces FP, que es esto va a ser FPD, ¿no? Ya sabemos que FP es igual a PD. Bueno, vamos a ver qué es FP, la hipotenusa al cuadrado, ¿no? Entonces la hipotenusa, y escribimos FP es igual a la raíz de, aquí tenemos, es esta distancia, x menos esto es este trozo, o sea que esto es x menos p. Entonces un cateto vale x menos p al cuadrado más i al cuadrado el otro cateto, ¿no? Mientras que PD pues será la distancia esta más esta, o sea es x más p. O sea, PD es igual a x más p. Bueno, pues ya solo hay que igualar estos dos, ya que según el concepto métrico de parábola, esto es igual que esto. Entonces ya escribimos, podemos incluso, bueno, lo vamos a hacer, podemos ya hacer el binomio al cuadrado, el cuadrado del primero, menos el doble del primero por el segundo, 2xp, más el cuadrado del segundo, p cuadrado, más i al cuadrado, y todo esto es igual a x más p.
elevamos esto al cuadrado, esto también, entonces aquí cuadrado y raíz se anula, y ahora tenemos el cuadrado del primero, x al cuadrado, más el doble primero por el segundo, más 2xp, más el cuadrado del segundo, más p cuadrado. Y aquí tenemos x cuadrado menos 2xp más p cuadrado más y cuadrado. Bueno, por último ya tenemos x cuadrado y x cuadrado, aquí desaparece, 2xp lo pasamos para aquí, queda 4xp, hemos cogido ya este y este, p cuadrado de este lado y de este lado desaparece, y aquí nos queda y cuadrado de este lado de este miembro igual a 4xp. Bueno, pues aquí vemos la diferencia entre las dos ecuaciones, ¿no? Bueno, pues esa sería la forma de deducir la ecuación de la parábola y las dos formas de hacerlo. Es una lástima que no se haga igual en todas partes. Es como si en una elipse, el eje mayor le llamamos 2a. O sea que esto es A y esto es A. De aquí a aquí y de aquí a aquí. Pues que alguien le llame, en vez de llamarle a todo el eje mayor 2a, que le llame a todo el eje mayor. Pues varía todo. Otra vez varía también la elipse, ¿no? Variaría lo que es la elipse, la ecuación de la elipse. Entonces, lo ideal sería que que todo el mundo utilizara la misma nomenclatura. Si se llama, por ejemplo, P a esta distancia, más bien yo entiendo que esto se viene haciendo en Europa, ¿no? Llamar P a toda esta distancia. Mientras que normalmente en América se viene cogiendo esto como P, ¿no?